Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Ya saben que en este canal nos encanta hablar de celebridades, de sus vidas, de sus secretos y por supuesto de sus logros. Y hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de uno de los actores más queridos y admirados, un hombre que ha robado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin. ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar el misterio de por qué Kerem Bürsin fue considerado el tercer hombre más guapo del mundo, entre 50. Sí, así como lo escuchan. Y no solo eso, vamos a sumergirnos en las cosas que quizás no sabía sobre él. Vamos a explorar su vida, su carrera, sus pasiones, sus secretos, todo. Prepárense para descubrir facetas de Kerem que quizás nunca antes habían visto. Así que si son fans de Kerem Bürsin, si les encanta el cotilleo sano y si quieren descubrir más sobre este hombre increíble, han llegado al lugar correcto. Y como siempre no quiero que se pierdan ninguno de mis vídeos, así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, prepárense porque la información va a comenzar a fluir. Empecemos. Empecemos por el principio. La noticia de que Kerem Bürsin estaba en la lista de los hombres más guapos del mundo causó furor. ¿Quién no quiere saber quién es el hombre más guapo del mundo? Pues bien, la lista que generó tanto revuelo fue publicada por Top Beauty World, una organización que, aunque no es una autoridad oficial en belleza, realiza encuestas y evaluaciones basadas en diferentes criterios, como la simetría facial, la proporción y, sobre todo, la opinión de miles de personas alrededor del mundo. Y en esa lista, entre más de 50 hombres increíbles, Kerem Bürsin se alzó con el tercer puesto. Impresionante. La sola idea de estar en una lista de este calibre es un testimonio del impacto que ha tenido. Pero, ¿qué es lo que hace que Kerem Bürsin sea tan atractivo? ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás? Bueno, para empezar, su físico es innegable. Tiene una mirada penetrante capaz de transmitir una gama de emociones con solo una ligera inclinación de cejas, un cabello perfectamente despeinado que parece desafiar la gravedad con su estilo natural, una sonrisa que ilumina cualquier lugar, como un faro que guía a la admiración, y una altura imponente que proyecta una presencia dominante sin ser intimidante. Pero, la belleza de Kerem va mucho más allá de lo superficial. Es un hombre con una gran personalidad, con una inteligencia notable, con una forma de ser que atrae, y con una ética de trabajo que lo distingue. La combinación de estos elementos es lo que realmente lo hace destacar. Para entender mejor su atractivo, hablemos un poco de su vida y su carrera, un camino que ha construido con esfuerzo y determinación. Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía. Aunque nació en Turquía, su infancia fue bastante nómada, una experiencia que le dotó de una perspectiva global única. Se mudó con su familia a Escocia, Indonesia, Estados Unidos y Canadá. Esta experiencia multicultural le ha dado una perspectiva muy amplia del mundo, una apertura de mente que se refleja en su trabajo y en su trato con los demás. Le ha permitido dominar varios idiomas, incluyendo turco, inglés, español, francés y, por supuesto, el turco. Imagínense la conversación. Esta habilidad lingüística no solo facilita su trabajo en diferentes proyectos, sino que también le permite conectar con personas de diversas culturas, enriqueciendo su vida y su carrera. Su educación también es algo que lo destaca. Estudió marketing en la Universidad de Emerson en Boston. Esta elección de carrera, lejos de ser un simple requisito, demuestra su visión de futuro. Antes de convertirse en actor, trabajó en diferentes empleos, incluyendo como modelo. Fue en Estados Unidos donde comenzó su carrera en la actuación, participando en algunas películas independientes. Esta etapa, aunque menos conocida, fue fundamental para su desarrollo. Le brindó la oportunidad de experimentar, de aprender los entresijos del oficio y de forjar las bases de su futuro éxito. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó cuando regresó a Turquía, donde el destino le tenía preparada una sorpresa. En Turquía, Kerem Bürsin se convirtió en un auténtico fenómeno. Su primer gran papel fue en la serie Güneşi Beklerken, donde demostró su talento y su carisma. La serie fue un punto de inflexión, mostrando al mundo su capacidad para cautivar a la audiencia.
Pero fue con la serie Senkalkapm, donde compartió pantalla con la actriz Andercel, que alcanzó la fama internacional, escalando a la cima de la popularidad. La serie se convirtió en un éxito rotundo en todo el mundo, generando millones de fans y convirtiendo a Kerem Bürsin en un ícono de la televisión, y en un referente para muchos jóvenes. La química con Andercel, fuera y dentro de la pantalla, alimentó la leyenda y lo catapultó a nuevas alturas. Y hablando de Senkalkapm, creo que es importante destacar que no solo se trata de una serie, sino de un fenómeno cultural. La serie generó una verdadera fiebre en redes sociales, con fans de todo el mundo comentando cada episodio, analizando cada detalle, y creando comunidades dedicadas a la historia y a sus protagonistas. La química entre Kerem y Ande era palpable y los fanáticos se enamoraron de la historia, de los personajes y, en su momento, de la pareja en la vida real. Aunque la relación no prosperó, la serie dejó una huella imborrable en la cultura popular. El impacto de Senkalkapm trasciende las fronteras de la televisión, y se ha convertido en un fenómeno que sigue generando conversación y admiración. Pero volviendo a Kerem, su éxito no se limitó a la actuación. Es un hombre con muchos intereses y pasiones. Es un defensor de causas sociales, especialmente de la protección del medio ambiente. Su compromiso con el planeta va más allá de las palabras, y se manifiesta en acciones concretas que buscan generar un impacto positivo. Además, es un gran aficionado al deporte, le encanta el baloncesto y el surf, y siempre está buscando nuevos retos. Esta pasión por el deporte no solo le permite mantenerse en forma, sino que también le proporciona un equilibrio emocional, una válvula de escape para el estrés y una fuente de inspiración. Ahora hablemos de algunos datos curiosos que quizás no sabían sobre Kerem Bürsin, esos detalles que nos acercan aún más a la persona detrás del personaje. Primero, es un hombre muy familiar. Está muy unido a sus padres y siempre habla con cariño de ellos. Esta conexión familiar es una constante en su vida, y demuestra su importancia por los valores tradicionales y el apoyo incondicional. Segundo, es un gran lector y le encanta el cine. De hecho, es un gran conocedor de la historia del cine y le gusta analizar las películas desde una perspectiva crítica, un rasgo que demuestra su curiosidad intelectual y su pasión por el arte. Tercero, es un hombre muy comprometido con su trabajo. Se prepara a conciencia para cada papel y siempre busca la perfección. Esta dedicación es la clave de su éxito, y lo que lo convierte en un profesional respetado por sus colegas. Otro dato interesante es su versatilidad. Ha demostrado ser un actor capaz de interpretar diferentes tipos de personajes, desde el romántico galán hasta el personaje más complejo y oscuro, demostrando su capacidad para transformarse y adaptarse a diferentes roles. Y no solo eso, también ha incursionado en la producción, demostrando su interés en controlar el proceso creativo y en ampliar su visión sobre la narrativa audiovisual. Esta faceta emprendedora demuestra su ambición y su deseo de aportar algo más que su talento interpretativo. Además de todo esto, Kerem Bürsin es un hombre muy accesible. Siempre está dispuesto a interactuar con sus fans en las redes sociales y a responder a sus preguntas. Esta cercanía es muy valorada por sus seguidores, quienes aprecian su humildad y su disposición a compartir momentos de su vida. Es una persona humilde y cercana, lo que lo hace aún más querido por sus seguidores, que sienten que pueden conectar con él más allá de la pantalla. Y para terminar con estos datos curiosos, les diré algo que quizás no saben: Kerem Bürsin es un hombre muy divertido. Tiene un gran sentido del humor y le encanta reír y hacer reír a los demás. Siempre está dispuesto a hacer una broma y a crear un ambiente agradable en el set de grabación o en cualquier lugar donde se encuentre. Este rasgo de su personalidad, poco visible para el gran público, revela su lado más humano y cercano. Ahora vamos a hablar de su estilo, un aspecto fundamental en la construcción de su imagen. Kerem Bürsin tiene un estilo muy particular, que combina elegancia y comodidad. Le encantan las prendas casuales, como camisetas, vaqueros y zapatillas deportivas, que reflejan su personalidad relajada y desenfadada, pero también sabe cómo lucir un traje impecable en eventos importantes. Esta capacidad de adaptación demuestra su versatilidad y su buen gusto. Tiene un gusto por la moda muy sofisticado y siempre sabe cómo elegir la ropa que mejor le sienta, resaltando su figura y su personalidad. Su estilo, lejos de ser una mera cuestión de imagen, es una expresión de su identidad. En cuanto a sus futuros proyectos, Kerem Bürsin siempre está en movimiento. Está involucrado en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su ambición y su deseo de continuar expandiendo sus horizontes profesionales.
Nunca para de trabajar y siempre está buscando nuevos retos profesionales. De hecho, se dice que está trabajando en algunos proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de expandir su carrera a nivel mundial, con miras a conquistar mercados más allá de Turquía. Pero, ¿qué es lo que realmente lo hace ser el tercer hombre más guapo del mundo? Como hemos visto, no es solo su apariencia física. Es su personalidad, su inteligencia, su carisma, su forma de ser. Es un hombre que combina la belleza exterior con la belleza interior, y eso es lo que lo hace ser tan atractivo. Es un hombre que inspira, que motiva y que deja una huella en todos aquellos que lo conocen. Su atractivo es un reflejo de su integridad, su dedicación y su pasión por la vida. La lista de los hombres más guapos del mundo es subjetiva, por supuesto. Pero el hecho de que Kerem Bürsin haya sido considerado el tercero entre tantos hombres talentosos y atractivos, solo confirma lo que muchos ya sabíamos: Kerem Bürsin es un hombre increíble. Y no solo por su apariencia, sino por todo lo que representa. Su inclusión en esta lista es un reconocimiento a su impacto cultural y a su atractivo global. Así que, como ven, Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre talentoso, inteligente, comprometido y con un gran corazón. Es un ejemplo a seguir para muchos y su éxito es el resultado de su trabajo duro, su dedicación y su pasión por lo que hace. Es una persona que inspira a otros a ser mejores y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Su historia es una prueba de que el éxito no es una cuestión de suerte, sino de trabajo duro, perseverancia y autenticidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida y la carrera de Kerem Bürsin. Espero que hayan descubierto cosas nuevas sobre él y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Espero que este vídeo haya servido para profundizar en su admiración por él. En resumen, Kerem Bürsin es un hombre extraordinario que ha conquistado el mundo con su talento, su encanto y su belleza. Su tercer lugar en la lista de los hombres más guapos del mundo es solo una pequeña muestra del reconocimiento que merece. Su éxito se debe a su trabajo duro, su versatilidad y su compromiso con causas importantes. Es una persona que inspira a otros a perseguir sus sueños con pasión y determinación, y su historia es una prueba de que el éxito es posible con trabajo duro y perseverancia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué les pareció Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con su posición en la lista? ¿Qué es lo que más les gusta de él? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas, ya que la conversación con ustedes es lo que hace que este canal sea lo que es. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.